Quiero que pensemos un poco en la expectativa que se genera en nuestro corazón cuando alguien viene de visita. No sé, si tienes algún de pronto familiar que quieres mucho, pero hace rato no viene y resulta que va a venir. Imagínese, por ejemplo, esa escena, un papá o una mamá que experimenta el hecho de que sus hijos estudien fuera, estén lejos, y de pronto saben que su hijito va a venir, se fue por primera vez, primer semestrico a estudiar lejos y va a volver. ¿Cómo se sienten? ¿Sí es de expectativa o no? Cuando es un hermano que uno quiere mucho y se va lejos y va a volver. Recuerdo cuando mi hermano menor, Cristian, se fue a vivir a Sudáfrica bastante tiempito, y saber que iba a volver me daba mucha alegría, me daba mucha expectativa volver a verlo, porque pues lo he querido mucho siempre. Entonces me da mucha expectativa querer verlo y uno se pone así como ansioso, no, va a llegar, y se pone emocionado. De pronto abuelito con el nieto, ¿no? De pronto si hay aquí algunos nonitos que de pronto tienen sus nietos lejos y saben que los van a poder ver de pronto en alguna fecha así de vacaciones, se genera expectativa, ¿verdad? A esos nonos que son todos así apasionados y todo, ¿qué haremos? ¿Cierto que sí? Y con el nacimiento de un bebé que uno lo espera mesecitos y uno tiene esa expectativa, se pone ansioso, uno cuenta los días, ¿verdad? Antes los papás decían, uno le preguntaba, ¿cuántos llevan de embarazo? 6 meses, ahora dicen 25 semanas con 3 días y 4 horas, 5 minutos, 6 segundos, 7, 8, 9, ¿no? Dicen todo exacto, es como esa ansiedad, se cuentan los días, se organiza la casa, se hace aseo, ¿qué le gusta comer para que cuando llegue se sienta, mejor dicho, súper emocionado, se sienta feliz, se sienta en casa, da nervios, da ansiedad, de todo, se come uno las uñas, ¿verdad? Si es un hijo, pensé en el momento en el que iba a llegar mi hijo y uno afuera, Dios mío, qué ansiedad, ¿cierto que sí? Porque uno tiene expectativa. Desde los primeros escritos bíblicos empezó el anuncio de que Dios volvería a estar en medio de nosotros. Desde los primeros escritos bíblicos, desde los más antiguos, empezó a hacerse el anuncio. Dios mismo empezó a anunciarnos que Él volvería a estar en medio de nosotros, que esa conexión personal entre Dios y un ser humano iba a ser posible otra vez. Muchas veces en los escritos antes del Señor Jesús se dan datos súper específicos, otros más generales acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo vendría, cómo sería Él, qué pasaría cuando Él viniera, absolutamente detallado. Eran todos sombras de la realidad que sería el Señor Jesús. Por ejemplo, Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así, vamos a leerlo juntos. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a luz un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? ¿Qué significa qué cosa? Dios está con nosotros. Eso se escribió 700 años antes del Señor Jesús. 700 años antes del Señor Jesús también Miqueas es usado por Dios para profetizar. Y dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen, ¿desde dónde? Desde la eternidad. Aquí se dio su lugar de nacimiento. Y así la palabra de Dios está llena de detalles específicos acerca del nacimiento de Jesús, su venida, lo que sucedería. Moisés escribe aproximadamente 1500 años antes de Cristo en Génesis, una profecía que se escribió cientos años antes de la escritura del libro. Dice Génesis 49:10, una profecía que Jacob le da a su hijo Judá. Le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Qué pasa hoy alrededor del mundo? Celebramos millones de personas lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Millones de personas. Esta fue parte de la profecía que Jacob le dio a cada uno de sus hijos antes de morir. Por eso fue que quedó registrada en sus mentes, corazones, a tal punto que hace parte de la palabra de Dios. ¿Qué se estaba profetizando acá? La familia de la que iba a venir el Señor Jesús. ¿Sí? Descendiente de Abraham, de la familia de Judá. Ahora, la palabra está llena de estos datos específicos. Ahora supongamos que somos organizadores de eventos, todos. Somos una empresa de organizadores de eventos. A algunos hombres no les gustó la idea, a las chicas sí, a todas les gustó, todas sonrieron. Los hombres, a las chicas sí. Bueno, vamos a organizar eventos, ¿listo? Y supongamos que a nosotros nos delegan la tarea de organizar la llegada del Hijo de Dios a la tierra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? A ver, manden ustedes, nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Hay que hacer baby shower, todo eso, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se hace eso o no?
Si uno le pregunta a un hombre, ¿qué hacemos? Un asado. ¿Ah? No, le pregunta a las chicas, ¿qué hacemos? Bueno, y de pronto dirán, no, y pintar el cuarto, y que vive en una casa bien linda, hay que escoger el barrio, es el Hijo de Dios, hay que invertirle, porque mejor dicho, es el Señor, no, va a venir, tiene que venir en una casa, tiene que vivir en una super casa, ¿verdad? La casa más linda, imagínense que el Señor fuera a nacer en el Socorro, entonces uno piensa, uy, el barrio más chévere para que nazca el Señor, ¿verdad? La casa más linda, a ver, ¿dónde están todos los que trabajan en construcción acá en esta casa para que me hagan los acabados bien geniales, ¿verdad? Todo eso lo pensamos, pero tú sabes que el Señor Jesús no nació en esas condiciones. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:16, vamos a leerlo juntos, dice que mientras estaban allí en donde estaban en Belén, mientras estaban allí en Belén, paréntesis, dice, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. El resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y dice el versículo 12, lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Por lo menos debería decir, acostado en una hermosa cuna, ¿verdad? Al menos. Pero el Hijo de Dios estaría acostado en un viejo pesebre que su papá tendría que adaptar. No había alojamiento para ellos en ninguno de los hostales y tienen que recurrir a un establo donde tiene que nacer el niño, y José tiene que adaptar el viejo pesebre donde le echaban la comida a las vacas y a los animales que había ahí, limpiarlo y poner algunas telas que él traía en su burro para poder acostar al Hijo de Dios. Y creo que cada uno podría contar su experiencia acerca de su primera invitación a acercarse a Dios. La mía sucedió cuando yo tenía tal vez unos 9 o 10 años. Decidí acompañar a mi padre a un lugar, no sabía dónde era y sencillamente quise ir. Y recuerdo que él me llevó, y cuando llegué me di cuenta de que era un lugar donde la gente se reunía para orar y para leer la Biblia. Era algo así como una de nuestras redes, de nuestro sistema celular en esta casa. Tal vez un poco como una de las redes más grandes, tal vez en asistencia. Y yo llegué a ese lugar y recuerdo pocas cosas de la época. Solo puedo recordar que cuando yo llegué a ese lugar no me involucré dentro del grupo, era un niño, había mucha gente adulta ahí. Y recuerdo que cuando los vi, mi corazón no se llenó de emoción y de alegría de pensar que era Dios. No tenía en mente eso tampoco, que era de Dios que se estaba hablando ahí. Yo sencillamente, cuando vi que era algo de Dios, me senté en una escalerita por ahí al lado con algunos niños que había ahí y me sentía un poco raro. Y creo que todos en este lugar podríamos decir que cuando el Señor tocó la puerta de nuestra vida, hubiéramos querido ofrecerle al Señor un lugar en nuestro corazón, pero no lo hicimos. Yo hubiera querido ofrecerle a Dios la mejor actitud de ese día y decirle: gracias por atraerme, gracias porque mi familia está rota, pero o sea, tú nos estás llamando. Pero no lo hice. Me hice a un lado, era un niño, me hice al lado de una escalera y tenía un montón de sentimientos raros dentro de mí. Todo lo que Él pudo encontrar en mí fue un pesebre por fuera de mi vida. Pero desde ese pesebre Él empezó a llamarme. Y creo que con todo sucede igual. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, no encuentra en nosotros una lujosa casa con una lujosa cuna, un corazón absolutamente limpio donde Él pueda estar. Desde afuera empieza a llamarnos en un pesebre. Es la realidad de cómo los seres humanos estamos preparados para nuestra relación con Dios. La verdad es que no hay lugar para Dios. La verdad es que estamos tan ocupados en nuestras cosas que no le damos lugar. La verdad es que lo conocemos tan poco que cuando Dios toca a nuestra vida no estamos listos. Y Él tiene que encontrar un lugar afuera, en un pesebre, en el lugar más pobre. Desde allí empieza Dios a llamarnos. Es la realidad del comienzo de toda relación con Dios.
El punto de partida de tu relación con Dios tal vez sucedió como Lunita nos comentaba muy sinceramente. Algunos de pronto aceptaron una invitación a la iglesia con poca actitud. Tal vez alguien dijo: voy a acompañar a mi hermana, a mi hermano, está bien, voy a ir ahí con este que me está invitando. Otro dijo: ay, voy después, y le sacó curvas a Dios durante meses. Otro tal vez empezó a escuchar a un amigo, así como de pronto contó el líder acerca de su líder también, cómo lo empezó a invitar, y al principio eso no fue, pues qué noticia, y de pronto lo empezó a escuchar de no muy buena gana, más bien por necesidad. Otros tal vez sintieron que tenían todo bajo control hasta que la vida les demostró lo contrario. No estás en control. Y el Señor desde ese pesebre empezó a llamarnos a todos. Dice la Biblia que de pronto cuando el ángel le anuncia a los pastores y les dice: vayan que ha nacido en Belén el Salvador, y se hace el anuncio, dice que aparecen un montón de ángeles y que le están cantando a Dios, y todos los pastores quedan ahí, mejor dicho, quedan todos. Pues ¿cómo quedarías tú de ver un montón de ángeles cantando a Dios? Alguno dirá: yo me pondría a cantar, pastor. Pero, no, yo creo que no podría ni gritar del susto, ¿verdad? Si usted ve en la Biblia, cada vez que un ángel se le aparecía a un ser humano, le decía: no tengas miedo. Eso quedan petrificados, todos quedaríamos petrificados al ver un ángel, pero era impactante, adoraban a Dios. Y cuando desaparecen los ángeles y se descongelan, le dicen: vamos a buscarlo. Y dice Lucas 2 versículo 16, dice: fueron deprisa a la aldea y encontraron leámoslo juntos, y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre, y después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y yo veo varias actitudes acerca de la llegada del Señor Jesús en este texto, ¿no? Veo a la gente que escuchaba a los pastores contar la historia. Yo vi un ángel, se me apareció, nos dijo que esto sucedía con un niño que era el Mesías, y fuimos a verlo. Y dice la palabra de Dios que los que escuchaban a los pastores, dice el versículo 18, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¡Wow! ¡Wow! Como de pronto ir a cine y ver una película, un superestreno. ¡Wow! ¿No? Qué buen estreno hay este año. y sale de cine, ¡wow! Y empieza a contarle a todo el mundo, y todo el mundo, ¡wow! ¡Wow! ¿No? También hay otra actitud, y es la de María, que está ahí meditando. Algunas veces uno ve todo tipo de caras cuando está en la prédica. Hay algunos que lo miran a uno así como María, meditando y guardando en el corazón, mirándolo así como James Bond o algo así, no sé. Y hay otra actitud que es de alegría, ¿no? Los pastores se devuelven a sus rebaños alegres y alaban a Dios. Y son pues actitudes súper diferentes, ¿no? En Mateo capítulo 2 yo encuentro otros tipos de actitudes por el nacimiento del Señor Jesús. Aquí aparecen unos sabios que la palabra ni siquiera registra sus nombres ni el lugar de donde vienen, pero desde que aparece la estrella del nacimiento de Jesús, viajan hasta Jerusalén. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, se encuentran en el rey Herodes. ¿Qué actitud? Bueno, al principio no la descubren del todo, pero después el Señor les revela que en él hay un profundo odio y quiere acabar con el Hijo de Dios a como de lugar. Sucede después de ese momento una matanza que está profetizada también muchos años antes en la palabra de Dios. Mueren todos los niños menores de 2 años de la región a manos del rey Herodes. Se encuentra también con los líderes religiosos de la época, y en ellos se encuentra otra actitud, se encuentra apatía. Resulta que ellos llegan y dicen: nació el rey de los judíos, o sea, el rey suyo. Y entonces Herodes los manda a llamar y les pregunta: ¿dónde deberían nacer? Y ellos sacan sus Biblias, todos religiosos: en Belén. Y pues no se emocionan ni nada, no les da curiosidad, al menos vamos a buscarlo, ¿dónde nació? Nada, se quedan ahí absolutamente apáticos, sin ningún tipo de emoción ni nada. No les mueve la aguja, ni un poquito. Pero Mateo capítulo 2 versículo 9 al 11 me muestra otra actitud. Dice: después de la reunión con Herodes, vamos a leerlo juntos, dice: los sabios siguieron su camino
Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella y se detuvo sobre el lugar cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Dice el versículo 11: entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. O sea, imagínenlo siguiendo a la estrella. La Biblia no nos cuenta si al menos saludaron. Pues según el relato bíblico parece que no. Solamente entraron a la casa donde era el lugar y se arrodillan. Hay un niño menor de 2 años ahí, de año y medio. Yo me imagino a María mirándolos como usted me está mirando a mí. Así, con él. Y se inclinan. Y ahí hay un niño de año y medio y ellos, no sé, tal vez sin saludar, se postran delante de él y empiezan a adorar al niño que está en pañales y no sabe pronunciar ni siquiera una palabra bien todavía. Hay un montón de judíos que conocieron al Señor Jesús antes de estos extranjeros. Ninguno de ellos adoró a Jesús. Nadie se postra delante de Jesús hasta ellos. En el templo aparece un hombre súper entregado al Señor que se llama Simeón y lo está esperando y lo alza y le da gracias al Señor por él. Aparece una mujer que se llama Ana y lo espera. Todos hablan de él como el Mesías, pero ninguno se postra a Dios. Ninguno se postra delante del Hijo de Dios. Solamente unos extranjeros que vienen desde muy lejos, de los que la Biblia ni siquiera registra el nombre, son los primeros que se postran delante del Hijo de Dios para adorar. Sabes que hay muchas personas en la Biblia que tuvieron que esperar a ver milagros del Señor Jesús para arrodillarse delante de él y adorarlo. Sus hermanos biológicos, los hijos de María también, tuvieron que ver a Jesús resucitado para adorarlo. Ellos son los primeros que lo adoran, estos sabios que venían de quién sabe dónde. Y adoraron al Señor Jesús cuando tenía solo año y medio, porque el Hijo de Dios había llegado a estar entre nosotros. Y yo quiero que tú veas esto, porque ya Él había llegado. Y cuántas actitudes se generan alrededor. Ahora mira lo que dice el libro de Daniel. Hace otro anuncio específico acerca de la llegada y la visita del Mesías para quedarse en medio de nosotros. Y dice Daniel capítulo 9 versículo 25. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? 7 conjuntos ¿de qué? De 7 más 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Daniel está profetizando la venida del Señor Jesús y da un tiempo específico. En algunas traducciones de la Biblia habla de semanas. Dice 70 semanas. Dice conjuntos, en lugar de decir conjuntos de 7, habla de semanas. La traducción en hebreo específica son conjuntos de años. Y que en suma estas semanas son 69 semanas de a 7 años, que dan 483 años. La orden de reconstruir Jerusalén sucedió en el año 450 antes de Cristo, más o menos. Quería decir que los judíos esperaban al Mesías en la primera parte del siglo primero. Quería decir que para cuando el Señor Jesús más o menos tenía 30 años, bíblicamente, Él debía aparecer y manifestarse a las personas. También dice Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 10. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión. Este es otro anuncio del Señor Jesús. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Dice: mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Viene montado ¿cómo? ¿En qué viene montado? En un burro, montado en la cría de una burra. ¿Usted recuerda cuando eso sucedió? ¿En tiempo real? Bueno, aquí está escrito proféticamente muchísimos años atrás. Dice: quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Tu rey traerá paz a las naciones y su reino se extenderá de mar a mar, del río Éufrates hasta los confines de la tierra. Este evento específico sucede
cuando el Señor Jesús está a punto de morir, tiene más de 30 años, se está cumpliendo el tiempo específico dado por Daniel y se está cumpliendo el evento exacto que está dando Zacarías. Dice Lucas capítulo 19 versículo 41, él nos cuenta cuando sucede. Vamos a leerlo juntos. Dice: al acercarse a Jerusalén, aquí iba el Señor Jesús en el burrito. ¿Usted recuerda eso? Lo del burrito, ¿qué pasaba cuando él iba en el burrito entrando a Jerusalén? ¿Qué hacía la gente? Botaban mantos al piso para que pasara el burrito por ahí. ¿Qué más hacían? Cogían palmeras y los que no tenían mantos botaban las palmeras al piso. ¿Recuerda eso? Bueno, este es ese momento, el momento que profetizó Zacarías, cuando se cumplía el tiempo que había anunciado Daniel muchísimos años atrás. Y dice: al acercarse a Jerusalén en el burrito, en este momento, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y encierren por todos lados, y te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y estas lágrimas corrían por el rostro del Señor Jesús. En el año 70 después de Cristo, unos años después de que el Señor Jesús fuera crucificado, esto que él dice sucedió, y Roma aplasta a Jerusalén así como el Señor Jesús lo está diciendo. Y creo que estas mismas lágrimas son las que se derraman en el corazón de Dios. Cuando han pasado 2000 años de la muerte del Señor Jesucristo y alguien sabe del regalo de Dios y de su visita para estar con nosotros, y familias se destruyen, se deshacen. Cuando una persona ve una cruz y sabe qué pasó en esa cruz, cuando una persona asiste a una iglesia, a la que sea, y su vida se sigue deshaciendo por dentro, sigue decidiendo mal, sigue haciéndose daño. Cuando una persona sigue viviendo esclava cuando debería ser libre, por cada familia que no tiene un padre o no tiene una madre, por cada niño que crece solo, hay lágrimas en el corazón de Dios, igual que ese día en el corazón de Jesús. Señor Jesús dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y Dios toca la puerta del corazón de las personas. En este tiempo, cada uno de estos judíos conocía todas estas profecías que hoy tú y yo leemos, pero no conocieron al Hijo de Dios. Hoy día, millones y millones de personas sabemos de qué se trata Semana Santa. La pregunta es: ¿cuántos han recibido a Dios en su corazón y han reconocido el tiempo de su visita? Y ha dejado de vivir en el pesebre allá afuera y ha pasado a estar en el trono allá adentro. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y te pido que cierres tus ojos. Ese día las lágrimas rodaban por el rostro de nuestro Señor Jesucristo frente a una ciudad que sabía todos los anuncios que se habían hecho acerca de Él. Una ciudad en la que los niños aprendían acerca de esos anuncios desde mucho antes de ser considerados personas suficientemente responsables como para hacerse cargo de cosas terrenales. Una ciudad llena de personas que sabía cosas. Hoy en día, millones y millones de personas alrededor del mundo, incluyéndonos a nosotros, sabemos cosas también acerca de Jesús. Sabemos cosas acerca de este día. Pero para esa ciudad, para Jerusalén, para sus líderes religiosos, el Señor Jesús nunca dejó de estar en un pesebre, siempre estuvo fuera. Tú estás en este lugar físicamente, pero lo más importante
es que el Señor Jesús esté viviendo en el trono de tu corazón. Esas lágrimas del corazón de Dios se derraman cuando hay personas que saben acerca de Jesús e igual llegan a sus casas a maltratar a sus familias. Cuando hay hombres que no pueden dejarle ver el celular a su esposa porque llevan dos vidas. Cuando hay personas que sabiendo de Él se sentirían absolutamente avergonzadas si se descubrieran sus pensamientos o su intimidad, lo que pasa dentro de sus cuartos. Esas lágrimas corren por el corazón de Dios cuando hay personas que saben de Jesús, pero odian a otro. Corren por el rostro de Jesús cuando alguien no siente compasión. No le importa el que está al lado. Ninguno de nosotros realmente tenía la opción, no éramos capaces de poder darle el trono de nuestro corazón al Señor Jesús de entrada. De entrada Él llegó a nuestras vidas desde un pesebre. ¿Cuánto hubiéramos querido, por lo menos muchos, haberle dado al Señor el lugar correcto, pero no lo hicimos? Pero el lugar que le damos hoy a Jesús es nuestra decisión. Hoy tú y yo decidimos qué lugar le damos a Dios. Hoy Él derrama las mismas lágrimas por cada persona que sabe de Él, pero no lo conoce. No sabe que Él vino a visitarlo. Y me encanta el ejemplo que me pasa por la cabeza muchas veces. Yo me sé la cédula, el número de cédula de mi esposa, me sé su nombre completo, me sé el nombre de sus padres, me sé su lugar de nacimiento, me sé la fecha, sé los lugares en donde estudió, de qué colegio se graduó, de qué universidad, sé el título profesional que obtuvo. Conozco muchos de sus gustos y de las cosas que no le gustan, sé cosas de ella, pero eso no me hace su esposo. Eso lo saben muchas más personas. Saber de Dios no te hace hijo de Dios. No te hace una hija de Dios. Saber lo que pasó en la cruz, lo que se celebra en esta Semana Santa, no te hace tener a Jesús en el trono de tu corazón. Quizá millones de personas que saben lo que sucedió en este día tienen a Jesús todavía en el pesebre. Y es nuestra decisión a diario que Él pase del pesebre a sentarse en el trono de nuestro corazón. Que esas lágrimas del corazón de Dios ya no sean más por ninguno de nosotros, sino que haya una sonrisa, así como dice su palabra, que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente.